Es necesario analizar el por qué no se había realizado antes en el mundo árabe estas revoluciones. Posterior a la Guerra Fría, se permite mayor libertad política dentro de los países, coincidiendo a su vez con el proceso de globalización que permitió la difusión de las ideas de Occidente. Estos factores, en adición con las causas generales que vamos a desarrollar a continuación, es lo que permitió el desarrollo de la primavera árabe. La primera causa es el aumento demográfico de la juventud árabe, una bomba de tiempo. El Proyecto de Naciones Unidas de Desarrollo elaboró el informe titulado Arab Human Development Report en el 2002, el cual realizó una radiografía poblacional del mundo árabe, al que definió como atrasado, ignorante y cuestionó con severidad la situación política, social y económica generalizada en la región. El informe en mención creó una tormenta de controversias cuando declaró que el mundo árabe pervive un déficit de libertad que socava el desarrollo humano y es una de las manifestaciones más dolorosas de retraso del desarrollo político. El informe de la ONU destacó a su vez que la economía del Medio Oriente está estancada y agregó que es azotada por el desempleo, la corrupción y la caída de los niveles de vida. Esto es una peligrosa combinación de males, puesto que es una región que tiene la mayor concentración de jóvenes en el mundo, ya que el 60% de la población es menor de 25 años, lo que demostró que el desarrollo político y económico en la mayoría de los estados árabes es incompatible con el asombroso aumento de la población, así como la incompetencia política y administrativa de las élites gobernantes que han sembrado semilla de un fracaso histórico. El desempleo generalizado en el mundo árabe. El cóctel explosivo se forma por la unión de una población joven, sin perspectivas y sin empleo, y que a través de medios de comunicación perciben unos estilos de vida mejores en los que podemos llamar estados de derecho y bienestar. Las protestas que comenzaron en el 2011 no podrían haber evolucionado hasta convertirse en un fenómeno de masas si no hubiera sido por el descontento generalizado de la población frente a los estándares de desempleo y bajos niveles de vida. La ira de los universitarios graduados en diversas disciplinas sin posibilidad de ejercer sus profesiones se ven obligados a realizar oficios comunes para sobrevivir. Y el disgusto de las familias que luchan por sostener a sus hijos hacen trascender las divisiones ideológicas, las cuales marcaron distancias irreconciliables entre gobernantes dictatoriales y gobernados sometidos. Islam político y envejecimiento de dictaduras nacionalistas. La mayoría de los países de Medio Oriente y el norte de África vivían unas gerontocracias, gobernados por líderes con mucha antigüedad en el puesto, mayores y en algunos casos gravemente enfermos, y con sistemas de sucesión casi monárquicos. Tales son los casos del líder egipcio Hosni Mubarak, quien estaba en el poder desde 1980. El tunecino Ben Ali gobernaba desde 1987 y el libio Muammar Gaddafi gobernaba desde 1969. Aunque la mayoría de la población fue pasiva durante varias décadas, frente a la legitimidad de los envejecidos regímenes, ya sea por miedo a las represalias de los servicios de seguridad o por la falta de mejores alternativas, y el temor de salir de una dictadura parcialmente pro-occidental para caer en una retrógrada dictadura islamista. Sin embargo, todo esto fue cambiando, y a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la mayoría de las dictaduras árabes estaban en crisis y bancarrota ideológica y moral. Los regímenes fueron cediendo a las protestas. Tal fue el caso de Egipto, que tomó acciones en su afán de reivindicar para su pueblo una real democracia y días mejores con libertad, respeto a los derechos humanos y asegurar un futuro de prosperidad y justicia para sus habitantes. Luego de 30 años de dictadura y de otros más de gobiernos que lo único que hicieron fue explotar a su pueblo.
corrupción generalizada de las plutocracias. Según Transparencia Internacional, en el periodo de diciembre de 2009 a septiembre de 2011, la corrupción había crecido en la mayoría de los países de la zona, pasando a ser esta otra de los detonantes detrás de la primavera árabe, donde el desarrollo dirigido por el Estado dio lugar a una especie de capitalismo o plutocracia, la cual benefició a una minoría, específicamente a hombres de negocios vinculados con el régimen, donde todo el beneficio de sus economías crecientes iban a parar a manos de unos pocos corruptos. Tales son los casos de los siguientes países. En Egipto, donde las nuevas élites empresariales colaboraron con el régimen para amasar fortuna frente a la mayoría de la población, la cual sobrevive con limitados ingresos, equivalentes a $2 estadounidenses diarios. En Túnez, donde ningún acuerdo de inversión se concretaba sin la participación de la familia gobernante. Y en Siria, donde la élite que rodea a Bashar al-Assad hace y deshace los contratos gubernamentales. Todo esto sirvió para empeorar la situación económica de amplios sectores sociales, que dependían directamente de la estructura distributiva del Estado, afectando directamente al pueblo. Cansados de la falta de transparencia por parte de sus gobiernos, los cuales deseaban que todo el sistema de gobernación se reformara o se sustituyera. Como causa número 5 se tiene la internacionalización del concepto político-ideológico de la primavera árabe. Esta idea halló su fuente en el estancamiento político y económico, el autoritarismo y la corrupción, los cuales afectaban el bienestar y la democracia de las naciones. Sin embargo, otros factores que coadyuvaron al alzamiento de múltiples sectores poblacionales árabes fueron, en un primer momento, el hecho de que las protestas enmarcadas dentro de la primavera árabe se iban configurando a través de nuevas tácticas. También la utilización de medios o instrumentos innovadores como el Internet y las redes sociales. Y por último, el que la organización de todos estos levantamientos no se vinculaban directamente a partidos o a entidades políticas tradicionales, ni mucho menos a las élites caracterizadas por un alto índice de corrupción. Todo esto contribuyó a que se formara un gran eco político a nivel nacional, regional e internacional, creando una idea compartida o generalizada, expandiéndose de una nación a otra, con el objetivo de reclamar los derechos violentados por los gobiernos árabes, es decir, un sentimiento nacionalista y democrático entre personas con ideologías, creencias, pensamientos y estratos sociales diferentes. Esta convicción, que estaba inminentemente marcada por el rechazo a las dictaduras, autocracias y las represiones dentro de cada uno de los países en Medio Oriente, llevó a que las mismas revoluciones democráticas tuvieran un mayor alcance y a que se realizaran bajo un significado político-ideológico particular y distinto, con una bandera nacional diferente y una sola consigna: el pueblo quiere la caída del régimen. Causa: la influencia de los medios de comunicación. Es de recordar que el aislamiento tradicional al que estaban sometidos los países árabes se acaba cuando la globalización tecnológica llega. El imparable avance de Internet y de las redes sociales revolucionó los sistemas de comunicación y generó un intercambio continuo y masivo de información con el exterior. En este nuevo escenario, la sociedad árabe permite sortear la censura y los controles del régimen. Así estos pueden organizarse y compartir sus opiniones con foráneos, disponiendo de mecanismos para denunciar los abusos del gobierno a través de plataformas con proyección mundial, y además reciben apoyos de todo tipo del extranjero, desde asesoramiento sobre cuestiones estratégicas y logísticas para garantizar el éxito de las protestas, hasta movimientos de solidaridad que hacen más visibles los conflictos en la sociedad internacional. Mezquitas, los lugares de concentración y difusión. Y así como describe brevemente el libro de que estas protestas de la primavera árabes
no fueron inspiradas por preceptos religiosos, aún así las mezquitas, que son el lugar de culto para todos los seguidores de la fe musulmana, fueron los lugares principales para poder organizar las reuniones masivas. Y esto tenía una razón de ser, pues las autoridades podían acordonar las plazas grandes para que la gente no lograra reunirse, pero para lugares de culto como las mezquitas no podían intervenir por ser lugares sagrados para ellos. Entonces las mezquitas lograron ser un lugar clave para que muchos creyentes y muchas personas que estaban comprometidos con esta lucha lograran reunirse sin mayor problema. También otro dato interesante que menciona el libro es que las protestas más emblemáticas y con mayor participación de personas ocurrieron los viernes, es decir, el viernes es el día en que los creyentes musulmanes se dirigen a las mezquitas para escuchar el sermón semanal y orar. La causa número 8 la constituye la respuesta del Estado fallido. Esta causa es atribuida a que los gobernantes autoritarios árabes realizaron un mal manejo de la situación, ya que las protestas no cesaban y juntaban cada vez a más ciudadanos conforme iban avanzando en las diferentes zonas de la región. El hecho de que la población en general se encontraba en una posición firme de reclamar sus derechos, el cese de la represión y hacer caer al régimen, solamente provocó que el uso de la fuerza por parte de la policía y las acciones del gobierno potenciaran aún más el sentimiento revolucionario del pueblo, trayendo como resultado que los diferentes estados perdieran el control y la autoridad sobre la población que se manifestaba, y el aumento del número de revueltas, conflictos y guerras que en algunos casos fueron extendidas. Esto debido a que el Estado, a pesar de que ya había realizado reformas para restaurar parte de la democracia en las distintas naciones, actuó demasiado tarde y los cambios realizados fueron cuestionados como muy pocos. La causa número 9 es el efecto contagio y el efecto dominó. Las protestas se extendieron por toda la región un mes después de la caída del dictador tunecino. Los habitantes oprimidos de algunos países del Medio Oriente copiaron las tácticas de la revuelta tunecina, pero con distinta intensidad y éxito. Con la emisión en vivo de la dimisión de Hosni Mubarak, uno de los líderes más poderosos del Medio Oriente, las relaciones políticas cambiaron para siempre. De esta forma, el efecto contagio iniciado en Túnez y ratificado en Egipto viró en efecto dominó para Libia y Siria. La dimisión forzada de Mubarak significó el punto de quiebre de una revolución que apuntaba a concretar cambios profundos en los años próximos dentro de la región. Esto se debe a que Egipto es el faro de luz para las decisiones políticas y la voz cantante en la comunidad de naciones de la región y de gran parte del África. La causa número 10 son limitaciones agrícolas y medioambientales. El despertar árabe que comenzó en Túnez tomó lugar al mismo tiempo en que los precios mundiales de los alimentos alcanzaron niveles exagerados, por lo que no es extraño que la población se enardeciera con el acoso que sufrió un vendedor de frutas por parte de la policía al no tener un permiso para vender comida. De hecho, la subida de precios de los cereales llegó a ser de un 80% en 2010. Muchas causas se emplearon para empeorar la situación, como el incremento del consumo de los países emergentes, la utilización de cultivos para la producción de energía, el cambio climático y la tremenda especulación del mercado. Las protestas comenzaron con agricultores en Siria, exigiendo el derecho de comprar y vender predios cerca de la frontera, sin tener que pedir permiso a los funcionarios de seguridad corruptos. Y se desató en Yemen, el cual es el primer país que se espera se quede sin agua, donde el gobierno demostró incompetencia y corrupción al no prevenir que altos funcionarios cavaran pozos de agua en sus propios patios traseros. Partiendo desde las tensiones por la posesión de la tierra, el agua y los alimentos, se puede confirmar que la primavera árabe fue impulsada por las tensiones políticas y económicas, pero también implica la incidencia del medio ambiente, dado que, si no se resuelven estos problemas, será imposible estabilizar el Medio Oriente. Para entender la crisis del Medio Oriente está el ejemplo de Siria, que entre el 2006 y el 2011 experimentó una de las peores sequías de la historia, que implicó grandes pérdidas en las cosechas, además de más del 85% de pérdidas en el ganado. La falta de ayuda por parte del Estado conllevó el traslado de la población a las ciudades para poder encontrar trabajo, lo que añadió cargas socioeconómicas al Estado de Bashar al-Assad.
La problemática fue y sigue siendo relevante al tomar en cuenta que 12 de los 15 países con mayor escasez del agua del mundo están ubicados en el Medio Oriente, y su situación continúa empeorando debido al crecimiento expansivo de su población. La causa número 11 son las faltas de libertades, ausencia de democracia, ausencia de derechos políticos, libertad de prensa y, lo que pudiera ser más grave, la violación de derechos humanos. La implementación de una democracia liberal plena, respeto a los derechos humanos y la recuperación de los valores nacionales que consideraban auténticos fueron los conductores de la Revolución de Colores entre 2003 y 2005, exigencias que fueron retomadas con la Primavera Árabe, la cual fue mucho más sangrienta y más larga que la anterior oleada de levantamientos. El malestar social es lo que impulsó las movilizaciones, la falta de libertades, condiciones sociales precarias y la violación de los derechos humanos. Todas estas situaciones se ven como resultado de razones estructurales, por lo que la población se vio en la necesidad de actuar en la búsqueda de cambios en este ámbito. Los regímenes disponían de un sistema clientelar étnico, corporativo o partidario, que hacía innecesario su interacción con los ciudadanos y además hacía imposible la alternancia política, lo cual disminuía la eficacia y visibilidad del Estado de Derecho y potenciaba la desigualdad, la injusticia y la corrupción de los gobiernos con poder absoluto. La participación social estaba entonces extremadamente limitada. Si bien hay una gran variedad de factores que influyeron en la situación de la Primavera Árabe, la inconformidad en cada uno de los países por parte de los civiles respecto a sus gobiernos fueron factores importantes. Esto incluye las consecuencias de las dictaduras, regímenes y la permanencia perpetua de un gobierno. Insatisfacción de la clase media. La razón principal de los levantamientos fue la creciente y ampliamente compartida insatisfacción con la calidad de vida. Las personas comunes, y en especial las de la clase media, estaban descontentas con el deterioro del nivel de vida a causa de la falta de oportunidades de empleo en el sector formal, la mala calidad de los servicios públicos y la falta de rendición de cuentas del gobierno. En el 2010, los habitantes de los países que más participaron en la Primavera Árabe, Siria, Libia, Túnez, Egipto y Yemen, se encontraban entre los menos felices del mundo. El descontento era generalizado, pero más pronunciado en el 40% de la población de clase media. Las estadísticas de las encuestas de bienestar que se presentan en el informe muestran, en particular, el incremento en el porcentaje de personas insatisfechas con la disponibilidad de viviendas de bajo costo, un aumento en la proporción de la población descontenta con el transporte público, la falta de atención médica de calidad y la carencia de buenos empleos. Desigualdades. Tanto las dictaduras, la corrupción como la privación de derechos fundamentales dieron paso a graves problemas, por ejemplo, la pobreza, la deuda externa, los bajos niveles de crecimiento económico y en especial las desigualdades socioeconómicas. Aunque esta causa no puede provocar por sí sola levantamientos, sí puede aumentar el descontento y motivar a las masas a comenzar a pelear. La desigualdad más notoria fue en cuanto a la distribución de la riqueza, ya que en los últimos años se registró un fuerte crecimiento, el cual solo benefició a aquellos grupos relacionados con el poder, mientras que las condiciones de vida de la población civil se veían agravadas, aumentando el malestar en las masas debido a las expectativas que la población se hacía en relación al crecimiento y la expansión económica. Al estudiar las causas involucradas en cada uno de los países envueltos en la Primavera Árabe, se puede discernir que cada evento o cambio mayor realizado en un país, especialmente si tiene la magnitud suficiente para cambiar el modo de gobierno, tienden a impulsarse por problemas profundamente arraigados en la sociedad y que lentamente generan repercusiones a nivel nacional e internacional, sobre todo en países que comparten el mismo problema o antecedentes. Además, es importante destacar cómo la revolución en Túnez influyó en el pensamiento político de la población egipcia, motivándolos entonces a repetir lo sucedido en dicho país, impulsando a la población a manifestarse para lograr su objetivo, reforzando el deseo de cambio en más países árabes bajo regímenes dictatoriales y demostrando cómo un suceso de tal importancia y de tanta trascendencia no se estancaría en las fronteras políticas de dichos países, sino que influiría directamente en el ámbito internacional.